Bienvenidos a Historias de Billetes, el canal más de moda de todo YouTube. Hoy tenemos un tema muy importante y de mucha actualidad: Rusia versus Europa, toda la historia de su rivalidad. Así que, acomódate, toma un buen café y prepárate para sumergirte en siglos de luchas, alianzas, traiciones y, por supuesto, un poco de humor. ¿Listos? Empezamos. La historia de la rivalidad entre Rusia y Europa comienza en el siglo XVI. Europa está dominada por un montón de monarquías, reinos y, por supuesto, el poder de la Iglesia Católica, que se encarga de dejar bien claro quién manda. En el otro lado, un joven y ambicioso zar, Iván IV, conocido como Iván el Terrible, decide que eso de ser un rey más no le sirve. En su lugar, quiere convertirse en todo un emperador, y para eso, debe expandir el territorio ruso. Así es como, en el siglo XVI, las primeras batallas entre Rusia y Europa comienzan. Iván el Terrible se enfrenta a la poderosa Polonia-Lituania, y aunque no gana siempre, nunca se rinde. Aquí, Europa ya empieza a notar que en el este hay un gigante que está dispuesto a pelear, y vaya que lo hace. Avancemos un siglo. En 1682, Pedro el Grande, el nuevo zar, decide que ya es hora de que Rusia se convierta en un imperio como el de los europeos. Y si hay algo que los rusos odian más que el frío, es no ser tomados en serio. Así que después de algunas batallas y muchas reformas, Pedro crea el Imperio Ruso. Pero claro, Europa no estaba para nada dispuesta a dejar que Rusia fuera la nueva estrella del show. Europa, y especialmente el Imperio Otomano, tenían miedo de la creciente influencia de Rusia. Y no es para menos, en solo un par de generaciones, los rusos empezaron a reclamar territorios en el norte y en el sur, chocando de lleno con los intereses de Europa. Es cuando suceden las famosas guerras del norte, y Pedro el Grande se enfrenta a Suecia, uno de los imperios más poderosos de Europa en ese entonces. Al final, Pedro, con un ejército nuevo y reformado, destroza a Suecia y se gana el respeto de toda Europa. Aquí es cuando los europeos se dan cuenta de que Rusia no es una broma. Pero claro, como en todo buen conflicto internacional, después de un par de batallas, los rusos y europeos se dan la mano, se hacen amigos y comienzan una especie de pacto de conveniencia. Pero como bien sabemos, las amistades entre imperios suelen ser complicadas. Saltamos al siglo XIX. ¿Y qué siglo tan entretenido? Aquí la rivalidad entre Rusia y Europa alcanza nuevos niveles. En el centro de todo está Napoleón Bonaparte, el hombre que quería cambiar todo el mapa de Europa a su medida. Rusia, bajo el liderazgo de Alejandro I, tenía un gran problema. Napoleón estaba conquistando todo lo que tocaba en Europa. Así que, ¿qué hace Rusia? Lo que cualquier imperio haría en su lugar, al principio, intenta hacer un trato con Napoleón. Pero cuando se da cuenta de que este hombre tiene un ego más grande que su ejército, decide que no puede quedarse de brazos cruzados. La invasión de Rusia en 1812 por parte de Napoleón es uno de los capítulos más épicos y trágicos de la historia. Los rusos se retiran a Moscú y de repente, un invierno siberiano terriblemente frío le hace un gran favor a Rusia. Napoleón no solo pierde miles de soldados, sino que también ve cómo su sueño de un imperio francés unificado se desmorona. A partir de aquí, el resto de Europa comienza a ver a Rusia con otros ojos. En lugar de ser solo una amenaza, ahora parece que Rusia podría ser parte de la solución. Pero claro, como buen episodio de drama histórico, las cosas no se quedan en paz por mucho tiempo. La amistad entre Rusia y Europa se deteriora a medida que los intereses de cada uno se alejan. Ya sea por la influencia del Imperio Británico o por las luchas internas dentro de Rusia, las tensiones siguen siendo una constante en el siglo XIX. La rivalidad entre Rusia y Europa da un giro radical con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En este momento, Rusia y Europa son parte de alianzas diferentes, con el Imperio ruso luchando contra los imperios centrales. Pero como suele pasar, la guerra no es lo único que ocurre. En 1917, en pleno caos bélico, Rusia se enfrenta a su propia revolución. La Revolución Rusa pone fin al régimen zarista, y en lugar de ser una potencia imperial, Rusia se convierte en la Unión Soviética, un estado comunista que no solo tiene problemas con Europa, sino con todo el mundo capitalista. Europa, por supuesto, no ve con buenos ojos a la nueva URSS. El temor al comunismo, la falta de confianza en los soviéticos y el ambiente político europeo hacen que la rivalidad se profundice aún más. Lo que nos lleva a uno de los capítulos más complejos de la historia
y marca un punto de inflexión crucial en la relación entre Rusia y Europa. La Segunda Guerra Mundial. Al principio de la guerra, en 1939, la Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, y el resto de Europa no eran exactamente amigos. De hecho, la URSS había firmado un pacto con la Alemania nazi en 1939, el famoso Pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión que sorprendió a muchos, pues se aliaban con el enemigo común en Europa. A través de este pacto, Hitler y Stalin se daban un respiro mutuamente, pero las verdaderas alianzas no tardarían en desmoronarse. Sin embargo, en 1941, la historia da un giro inesperado. Hitler, como buen megalómano, no podía evitar mirar hacia el este y decide invadir la URSS, comenzando la famosa Operación Barbarroja. Y es aquí donde las alianzas realmente se redefinen. De repente, la URSS, que en ese momento estaba luchando contra la Alemania nazi, se ve obligada a unirse a las fuerzas aliadas, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. El cambio fue radical, pero la amenaza de Hitler sobre Europa era tan grande que todos los intereses se alinearon contra el mismo enemigo. Así que, de la noche a la mañana, la URSS pasó a ser uno de los principales aliados de las potencias occidentales. Por supuesto, las diferencias ideológicas entre la URSS y las democracias capitalistas no desaparecieron, pero el objetivo era claro: derrotar al Tercer Reich. Juntos, los aliados, con la URSS luchando en el frente oriental, mientras que los británicos y estadounidenses se encargaban del frente occidental, comenzaron a hacer retroceder a las fuerzas alemanas hasta derrotarlas en 1945. Y luego llega la Guerra Fría, la época dorada de la rivalidad entre Rusia, ahora la URSS, y Europa, principalmente representada por la OTAN, liderada por Estados Unidos. Aquí la historia ya es una de bloques opuestos, de espionaje, de carreras espaciales y, por supuesto, de enfrentamientos indirectos a través de terceros países. Cada vez que alguien en Europa o en el resto del mundo se movía, Rusia y Europa se miraban como dos tigres enjaulados, esperando que el otro cometiera un error fatal. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, las relaciones entre Rusia y Europa siguen siendo un juego de ajedrez, pero ahora con nuevas piezas. ¿La OTAN? ¿La Unión Europea? ¿El gas? Las tensiones siguen latentes, pero también lo hacen las oportunidades de cooperación. En 2022, algo que muchos creían ya olvidado, vuelve a ocurrir. Rusia invade Ucrania. Después de años de tensiones y diplomacia rota, Vladimir Putin decide que ha llegado el momento de volver a la guerra. La invasión de Ucrania no solo marca un regreso a las viejas rivalidades históricas, sino que pone al mundo entero en vilo. Europa, que había estado relativamente tranquila en términos de grandes conflictos territoriales, ve cómo Rusia desafía el orden internacional, poniendo en peligro no solo la seguridad de Ucrania, sino también la estabilidad de toda Europa. Y claro, Europa no puede quedarse de brazos cruzados. De nuevo, nos encontramos con un enfrentamiento indirecto, con sanciones, apoyo militar a Ucrania y una economía global temblando por las consecuencias. ¿El futuro? Nadie lo sabe, pero lo que está claro es que la rivalidad entre Rusia y Europa no se ha extinguido. Tal vez no haya guerras abiertas como las de antaño, pero las tensiones geopolíticas están más vivas que nunca, y esta vez, los recursos y la influencia económica juegan un papel mucho más importante que antes. Y hasta aquí nuestro viaje express por la historia de esta rivalidad. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y compártelo con ese amigo que cree que la historia es aburrida. Déjame en los comentarios si quieres que haga más videos de este tipo o de algún otro. Nos vemos en el próximo video de Historias de Billetes. Hasta la próxima.